enormes, es que de verdad son algo que no te puedes imaginar, es increíble. Todo es selvático, todo es verde, es hermoso. ¡Wow! No, mirad ahí la fuerza del agua, mira cómo va, qué potencia. Ay, ahí se ve. Ahí se ve, míralo. ¡Wow! Lo más impresionante que vi en mi vida. Se puede apreciar de cerca la garganta del diablo y es increíble. Tenemos todo el viento acá con el agua que nos estamos empapando. Y es como el mismo parque, pero dos países completamente diferentes. Amigos, nos encontramos en el aeropuerto de Córdoba y nos disponemos a viajar a una de las 7 maravillas naturales del mundo, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Toma ya. Y sí, por si no queda claro en el título de este video, nos vamos a las maravillosas, hermosísimas cataratas de Iguazú, que es un destino que la verdad teníamos muchísimas ganas de conocer. O sea, yo nunca había estado, obviamente él tampoco, y bueno, ahora que sea la oportunidad de estar en Argentina, ¿cómo vamos a perder esta oportunidad, la verdad? Sí, la verdad que no teníamos ni idea si vamos a tener tiempo, disponibilidad, ni nada de eso, y finalmente se nos dio, así que con muchísimas ganas, a ver si de verdad son mejores que las del Niágara, que es así que estuvimos. Sí, eso es lo que dice. Vamos a ver, por las del Niágara, que la verdad que eran muy impactantes y nos gustó un montón hacer toda la excursión y todo eso, estuvo muy lindo, así que vamos a ver si Argentina/Brasil lo supera. Sí, además vamos a poder comparar, vamos a estar del lado brasilero y del lado argentino, a ver cuál es mejor. Yo creo honestamente que va a ser el lado argentino, obviamente, como siempre en todo. Así que nada, toca hacer un poco de tiempo aquí en el aeropuerto. Ojo, el aeropuerto de Córdoba chiquito, pero muy lindo. Muy bonito. La verdad está moderno, está lindo, aprobadísimo. Tiene hasta un jarro café, que esto creo que es nuevo. Es bastante nuevo por lo que nos dijeron y tienen de todo, ¿eh? Nosotros pensamos que vendían como un par de sándwiches y ya, pero no, tienen la carta completa. La Messi Burger está. ¿Cómo no va a estar? Así que nada, si eres nuevo en el canal, te invitamos a suscribirte en el botoncito de aquí abajo. Sí. Es completamente gratis y de verdad parece que si no lo decimos no lo hacéis. Así que nada, suscríbete aquí al canal y con la magia de la edición nos vemos en Iguazú. Bueno, ya llegamos a Iguazú y lo nunca visto. Un vuelo súper rápido, o sea, salió antes de tiempo y llegó antes de tiempo, cosa que nunca nos había pasado. Menos con nuestra mala suerte. Pero para que veáis, el vuelo estaba programado a las 5, salió a -5. Estaba programado para llegar a las 7 y llegamos 6:30. Una locura. Eso sí, el aeropuerto de Iguazú está en medio de la selva, o sea, se ven unos árboles, unos paisajes verde, increíbles. divino. Y ahora que salimos hay una humedad. Ah, sí. Oh, Dios. Así que nada, el viaje no termina aquí, sino que tenemos que ir a Brasil. Vamos a cruzar la frontera y para el hotel. Bueno, oficialmente ya llegamos, coronamos nuevo país, al menos para mí, país número 20, ya estamos en Brasil. Y nada más, mirad qué hotel, o sea, mirad qué pedazo de belleza de lugar. ¿Qué te parece? Está buenísimo y esto no es nada porque tiene un montonazo de cosas, tiene hasta un parque acuático, ojo. Sí, o sea, el guía nos propuso un montón de actividades, yo creo que, no sé si vamos a hacer todas. Vamos a hacer las excursiones importantes y de ahí creo que hay que aprovechar esto porque ¿cuándo más vamos a estar en un hotel así? A ver. Así que nada, ya hemos hecho el check-in, ya tenemos unas pulseritas, así que vamos a ver qué tal la habitación. Sí, ¿no? por favor. Ok, la nuestra, la 226. A ver si esto funciona. No, tienes que apoyarlo mejor. Ah, Ahí va. ahí va. Ah, bueno. Mira todo esto. Nada mal, está más amplia y más linda de lo que me imaginaba. Es un super hotel, no podemos esperar menos, ¿no? Pero tiene un minibar. ¿Cómo se dice palomita en brasilero? Pipoca do... No, eso será la marca. Puede ser, ¿no? Quizás lo estamos diciendo súper mal y somos una vergüenza, pero bueno. A ver, primero que nada, déjame sacar la mochila que pesa 3,5 huevos. Y vamos a hacer un house tour, ¿no? Sí, por favor. Acá parece que tenemos un armario gigante con un buen espejo. Bueno, es amplio. Y mira, ducha con mampara, por fin. Y súper grande, ¿eh? Lo haces sonar como si fuéramos súper pobres. Y bueno. Bueno, hay esta puerta que supongo que irá a otra habitación y obviamente está... Ah, no, está abierto. ¿What? Ah, pero es la puerta de Pero es una puerta, otra puerta. What the... Que es una... Bueno, esto lo vamos a dejar bien cerradito. Mira, escritorito para trabajar. ¿Listo? A ver las vistas, sí. Bueno, está de noche, así que no creo que podamos ver mucho. Árboles. Árboles, sí. No, no se ve nada. No se ve nada, pero imaginaros que hay árboles. ¿Y la cama? A ver.
Bueno, no es la más blanda del mundo, pero creo que no está mal, ¿no? Así que nada, vamos a probar la piscina. Vamos a investigar este hotel que tiene muchas piscinas, o sea, no solo una, sino que tiene una con aguas termales, o sea, eso lo quiero probar ya. Y luego a cenarle bien rico y a descansar, que mañana nos levantamos muy temprano. Muy. Vamos a disfrutar un poquito del hotel ahora y nos vemos mañana en las cataratas. Bueno chicos, pues un nuevo día, ahora sí, oficialmente estamos en las cataratas de Iguazú. Bueno, no tal cual en las cataratas todavía. Sí, en el Parque Iguazú. He de decir, wow, esto ya se nota un nivel de calidad, un salto importante a nivel turístico. Sí, se ve muy lindo, todo recuidado y el verde, por Dios, el verde de la selva es impresionante. Todo, y que nos han dicho que, vaya, por temas que ahora no vienen al caso, no está para nada como debería ser, o sea, debería ser todavía mucho más verde. Sí, increíble, pero igual la cantidad de árboles que hay, bueno, y se siente la humedad, ¿no? Pero bonito, o sea, te da como el ambiente selvático este. Eso sí, para venir aquí nos tuvimos que levantar ultra temprano y desayunar como a las 7 de la mañana o algo así. Sí. Tengo la comida aquí todavía, pero yo sé que va a valer mucho la pena por el momento, día rodado, clima espectacular. Así que nada, vamos a ver qué nos depara el parque. ¿Será que veremos un jaguarete en vivo y en directo? Bueno, ni en pedo, ¿no? Nos han dicho que en verdad es un animal nocturno. Sí, estaría buenísimo poder verlos, pero bueno, tampoco los vamos a joder, ¿no? Porque este es su hábitat. Pero sí dicen que vamos a ver y que seguro que vamos a ver son monitos y coatís, que tengo muchas ganas de ver los coatís porque son muy cookies. Sí, para quien no lo sepa, el coatí es como una especie de raccoon, ¿no? Como de mapache de Sudamérica. Sí, es como un mapachito selvático, así, de esa onda. Pero nos han hecho mucho hincapié que son animales salvajes, no hay que darles de comer, hay que tener cuidado porque parece que son ladronzuelos. No, aparte nos dijeron que si el humano incita en darles de comer, también les da muchos problemas, no solo físicos, sino que se engordan y eso hace que no puedan correr de sus depredadores, o sea, no está bueno, así que no les den de comer por más que te den pena. Y ahora nos dieron a probar acá yerba mate con maracuyá, ojo, nunca había probado esto y es frío, así que vamos a ver qué tal. Se ve como un tecito, ¿no? Sí, y huele mucho a maracuyá, vamos a ver. Es raro, o sea, no está mal, pero es como raro. A ver, déjame probar. Sí, huele mucho a maracuyá, sí. Y es tal cual, como un tecito. A ver. Oye, esto está muy bueno. De verdad rico, es raro, es diferente, ¿no? De verdad te digo, poca broma, lo compraría en el súper esto, ¿eh? Y es que por si no lo sabíais, gente, aquí en la provincia de Misiones, en Argentina, es la tierra del mate. Por lo que nos han comentado, aquí están las mejores hierbas del mate. La gente es muy matera, ya lo hemos visto, que incluso en migraciones, en el parque, cualquiera va con un pedazo de cosa de mate, así que a vuestra salud. Mirad aquí justo lo que decíamos, lo ponen un poco imagen fuerte, pero es para que tengáis una idea de que de verdad no vale la pena, ¿no? No, no vale la pena ni por la foto ni por nada, así que si los ven de ahí, por ahí le pueden hacer una foto, genial, pero no los alimenten, por favor. Bueno, pues hemos caminado un ratito ya y ahora hay que pillar un tren. Sí, es un tren que nos va a acercar ya directamente a la garganta del diablo, ojo. Ah, ¿directamente ahí? Sí, vamos a empezar el recorrido ahí, así que bueno, hay que esperarlo un ratito, ¿no? Pero solo para que dimensionéis lo enorme que es esto, hay que pillar un tren para ir de una punta a la otra. Y es que todo este parque llega a 67.000 hectáreas, o sea, imaginaros las dimensiones. Una locura. Sí, ya en los Colorados, que bueno, si no habéis visto el vídeo lo dejamos por aquí, eran 20.000 y era una locura, imagínate 67.000 hectáreas. Y de pura selva, de pura naturaleza, o sea, de verdad que, no sé, yo creo que no me lo puedo imaginar, es una locura, es una inmensidad tremenda. De hecho, nos han contado que todo lo que es el parque a nivel turístico, o sea, tanto el lado de Brasil como de Argentina, es solo el 2% alrededor. A uno le parece enorme, uno ve todo, pero es que esto no es nada. Que, por cierto, estamos en el lado de Argentina, no sé si lo habíamos dicho, nos hemos preparado para la ocasión. Sí. Y concretamente el lado de Argentina es el 80% de todo el parque, o sea, aquí está la gran mayoría. Sí, acá se ven muchos más altos que lo que se ve en Brasil, así que yo creo que acá es lo bueno, lo bonito. Bueno, vamos a esperar un poco y a subir al tren. Bueno, arrancamos ya a andar hacia la garganta del diablo y wow, no paramos de ver toda esta inmensidad de naturaleza. Mirad todo esto. Es impresionante lo que es el río este, es enorme, wow. Todo esto es el río Iguazú, ¿verdad? Sí. Es increíble, o sea, mirad por aquí todo. Sí, y qué suerte que nos tocó un día lindo también, porque hoy anunciaban lluvia, pero estamos teniendo solcito, un calorcito soportable todavía, ¿no? Ahora, se ve que ahora la corriente está un poquito más fuerte, creo que porque ha llovido estos días, y por eso el agua
agua se ve que no tiene ese tono tan azul, está como más amarronado, ¿no? Sí. Pero bueno, se ve hermoso igual y súper selvático, es increíble. Como en un día hemos pasado de La Rioja, Del todo desierto. árido, seco, cactus, a la selva y estamos dentro del mismo país. Sí, es increíble, es muy bonito. Bueno, pues coronamos, por fin llegamos, ahora sí, al lado argentino de las cataratas de Iguazú. Estamos en la Garganta del Diablo y esto es una auténtica pasada. Te lo puedes imaginar de una manera, pero verlo con tus propios ojos de verdad que es otra cosa. No, es impresionante. Nunca, obvio, había visto algo así, de verdad. Son enormes, es que de verdad son algo que no te puedes imaginar, es increíble. Y la fuerza del agua es espectacular, Wow. O sea, cuando miras abajo de verdad no ves nada. No sé si se llega a notar aquí, pero yo me estoy empapando solo del Cae vapor de agua. Una lluviecita así del vapor y es increíble, no, es muy lindo, muy lindo. De verdad que es una maravilla. Solo para que os hagáis una idea, nos han dicho que aquí hay una caída en todo lo que es las cataratas de 1.5 millones de litros por segundo. O sea, Wow. tú ponte a dimensionar la cifra. Imposible dimensionarlo, no se puede, tenés que venir a verlo, que no hay otra. Ahora, eso sí, es una locura de gente la que hay. O sea, tienes que hacer fila para hacer cualquier foto, cualquier plano. Esto, bueno, era un poco de esperar, ¿no? Sí, o sea, hay que esperar que se saquen todos la foto para vos encontrar un mini momentito ahí para meterte, pero bueno, es lo que hay, ¿qué va a ser? Es turístico. Y es más, es loco pensar que justo ahí mismo cruzando es Brasil, es otro país. Sí. Ya vamos a ir mañana. También, solo para que dimensionéis lo enorme que llega a ser esto, todo lo que son las cataratas de Iguazú, ya sea del lado brasilero o del lado argentino, son 275 saltos, y el más grande, que es este que tenemos aquí, que es la Garganta del Diablo, son 80 metros de altura. Wow, es que es una locura, de verdad es increíble. La naturaleza se va a la mierda. Uno lo ve así de cerca, incluso lo ve como de arriba y puede decir, bueno, es enorme, pero dimensionad 80 metros de altura. Aparte, miren cómo se ve acá abajo, que parece que estamos volando, ¿no? Porque parece como si fueran nubes de lo que es la niebla esta que deja la caída del agua, ¿no? Es muy bonito. Y vaya, también como dato curioso y diría casi histórico, creo que es crucial y determinante contarlo, y es que el nombre de Iguazú viene en verdad del idioma guaraní. Para que no lo sepa, los guaraníes eran la tribu originaria de aquí del lugar, vaya, compartido tanto con Argentina, Brasil como con Paraguay, y tenían su propio idioma que era el guaraní. De hecho, Iguazú viene de la palabra Iguazú, que creo que se pronuncia más bien como Iguazú. Significa agua y Iguazú significa grande. O sea, no se complicaron nada con el nombre, es tal cual agua grande. Ok, nada, pues volvimos a la estación de tren de donde salimos y parece que no acaba aquí la cosa. Yo pensaba que ya había terminado, pero... No, nos queda todavía otro circuito para ver más saltos todavía y queda más a la tarde, ¿no? Y a ver si vemos animalitos que todavía no vimos. Sí, por lo que nos comentaron se ve que, claro, como los coatís y los monitos sabían que aquí había gente con comida, siempre venían. Pero claro, en la pandemia esto estuvo un año cerrado. Y claro, supongo que al ver que no había nadie para darles de comer, se fueron para la selva bien adentro y no han vuelto 100% para nada. No, es que mirad qué cantidad de selva, o sea, todo es selvático, todo es verde, es hermoso. Y mirad, por ahí no se va a apreciar, pero ahí hay como otro caminito y hay como un hotel, eso es Brasil. Esto ya es al otro lado de la frontera. ¡Wow! No, y este es el spot. Mirad qué lugar. O sea, la cámara de verdad no le hace justicia a esta hermosura. O sea, mirad por ahí toda la cantidad de agua. O sea, catarata tras catarata tras catarata. Y justo aquí abajo, vaya, no se alcanzará a ver con la cámara, pero es que también, o sea, es todo. Este lugar es espectacular. No, y es que la verdad que este paisaje es algo tan único que no tengo palabras para describirlo. O sea, es preciosísimo. De verdad que verlo así en persona es muy impactante. Dimos toda la vuelta y estamos acá viéndolas y apreciándolas de otra manera y se pueden ver otros saltos que antes no los podemos apreciar igual. Ahora los vemos de este ángulo y la verdad que es precioso. Del ángulo que se vea, vale totalmente la pena. Ok, final del camino, pero no, mirad
esto. Ahí hay una isla que nos dijeron que antes había un circuito, pero que ya no se hace. Y por ahí toda la cantidad de cataratas. Justo aquí tenemos una. O sea, mirad lo cerca que llegamos a estar. Es una locura. Mirad esto. Es como le decía Flor. Parece que estés en Pandora, en el mundo de Avatar. Solo que esto es el mundo real y es Argentina, chicos. Esto es una locura. La diversidad de paisajes, climas, todo que tiene este país. ¡Wow! No, mirad ahí la fuerza del agua. Mira, mira cómo va. ¡Qué potencia! Y justo por ahí abajo hay un barquito, que esa es la otra excursión que ya en un ratito vamos a hacer. Ah, no lo puedo creer, hay monitos, mira, no sé si ahí va por ahí. Ay, ahí se ve, ahí se ve. Ahí se ve, míralo. Mira, la chiquita. Yo pensaba que no íbamos a encontrar y... Sí, lo pudimos grabar así comiendo un poquito las hojitas. Ah. Sí, mira, ahí se le ve otro. Uno hay muchos, pasa que la cámara no los alcanza a ver bien, a apreciar. Pero mira, están comiendo ahí. ¡Qué cookies! Bueno, por fin, hora del almuerzo, hace un calor. Ahora no sí más. que está pegando fuerte el calor, estamos hechos agua. Es que es la humedad, tío, o sea, se nota un montón. Y quiero que os fijéis en el detalle de que literal estamos encerrados, o sea, no es que estemos en un lugar al exterior y haya unas jaulas, no, nosotros estamos en la jaula y es básicamente para que no vengan los monos y los coatís, ¿no? Sí, porque decían que venían y te pedían comida y que eran como muy pesados, hasta te podían robar, pero bueno, ahora todo el mundo tiene que comer dentro como enjaulados, ¿no? Para que veáis la conclusión, aquí nosotros somos el visitante, sí, ellos son los locales, así que los que tienen que estar en la jaula somos nosotros. Así que nada, vamos a comer y ahora en un ratito más excursión. Impresionante que vi en mi vida. Suscríbete, no te olvides. Es de verdad una ducha. Sí. Wow. Qué frío. Todavía nos van a mojar más. Al lado, literal, estamos al lado. Ok, oficialmente puedo decir, es la mejor experiencia que he tenido en la vida. Y no lo digo porque estoy hypeado por el momento. No, de verdad. O sea, tener las cataratas ahí, literal, las tuvimos acá enfrente nuestro. Yo lo estaba mirando y yo estaba pensando que es lo más lindo que vi en mi vida, así en cuanto a naturaleza. Es increíble. No tiene con qué competirle, sinceramente. No por nada, de verdad lo estábamos hablando. Es una de las 7 maravillas naturales del mundo. Vaya, no sé cómo serán las otras. Es nuestra primera. Sí. Pero yo creo que fácilmente puede estar top 3, 2, no sé si 1. Esto es es increíble, de verdad. E incluso ya la guinda del pastel fue que al volver, cuando ya estábamos todos empapadísimos, estábamos todos ya de chill, para ahí la lancha y dice, miren ahí chicos, hay 2 carpinchos. Sí. Y estaban ahí, no pudimos grabarlo porque estaban de verdad muy lejos y estaban como medio ocultos, la cámara no le hacía justicia. Llegaba, sí. Y luego vimos un tucán salvaje también, estaba ahí paradito en una roca y luego se puso a volar, Hermoso, no tiene precio, la verdad, todo lo que podés ver acá es increíble. Así que nada, día bien redondo, día de verdad muy bueno. Mañana toca el lado brasilero, vamos a ver cómo es. Vamos a ver. Pero hoy el listón está muy alto. Sí, va a ser difícil superarlo. Por cierto, que no lo habíamos dicho, las entradas al parque, que eran 15.000 pesos si eres argentino o residente. Sí. Y si no, eran 45.000, creo, exacto, para extranjeros, sí. Y creo que esto que hemos hecho, que se llama la Gran Aventura, creo que eran unos 75.000 pesos. Sí. Juzgad vosotros si creéis que vale la pena o no. Yo ya una vez lo he experimentado, os digo sí. Sí, vale que lo vale. Mucho sí que la pena. Vale. Luego hay 1000 aventuras más, o sea, creo que puedes hacer otro camino como por abajo. Hay otro sendero que también lo puedes hacer caminando, son 3-4 horas. O sea, puedes venir a Iguazú 3-4 veces y todavía creo que no
te has hecho todo ni por asomo. Así que nada, vamos al hotel a por favor arreglarnos un poco porque los pelos nos quedaron un desastre y nos vemos mañana en Brasil. Olá, bom dia, meus amigos. Bem-vindo às Cataratas do Iguaçu no lado brasileiro. ¿Qué tal salió eso? Si está mal dicho, culpad a Google Translator, ¿ok? Pero si está bien dicho, déjate un like. Sí, hombre. sí, no te cuesta nada, a ver. Me costó aprenderme la frasecita, ¿eh? Así es, gente, estamos ahora por fin también del lado brasilero para poder apreciar estas preciosísimas cataratas de otra perspectiva, ¿no? Porque en realidad acá lo característico que tiene este lado es que podemos ver todo el lado argentino así perfecto, de frente, digamos. Sí, se ve como más de lejos por ahí, como que el circuito es más chiquito, pero ojo, las vistas, déjalas ir, ¿eh? Sí, sí, no, es que ya con llegar donde nos dejó el bus acá, ya bajas al balcón y ya las tenés ahí, o sea, es como, wow, frena un poco, ¿no? Déjame ir acostumbrándome, no, ya las tenés todo ahí. Y si no os habéis dado cuenta, al igual que ayer estábamos vestidos para la ocasión, hoy también estamos bien brazucas. Sí, hoy el amarillo y el verde ahí. Vamos a ver qué nos deparan las cataratas del lado do Brasil. Bueno, y primeras impresiones del lugar, o sea, ya desde que nos dejó el bus en la primera entrada donde tuvimos que sacar los tickets y todo, se ve muy buena infraestructura, o sea, a comparación de Argentina, que Argentina estaba muy bien, ojo, vamos a recalcar eso que estaba todo muy bonito, pero acá se ve un poco diferente también, Como más preparado, diría, o acostumbrado de hace más tiempo al turismo. Claro, porque sabemos que en el lado argentino por ahí es como que ahora en los últimos años le empezaron a poner como más cosas, ¿no? También tenemos el ejemplo de mi mamá, que ya vino hace 5 años y dice que no había tantas tienditas de comida y todas esas cosas que pudimos ver ayer, pero bueno, parece que del lado brasilero ya estaba como más preparado hace más tiempo también. Aparte hemos visto que tienen un hotel que, ojo, es muy bonito, se lo ve muy bien preparado también. Wow, sí, este hotel cuando recién nos bajamos del bus, ese rosadito que se ve enfrente y ojo, hasta vimos que tienen como un robotito que corta el buenísimo, césped. como una rumba, pero Sí, que tal corta cual. el césped, es buenísimo. Muy loco, o sea, lo vimos ahí, vimos un pajarito entero, por cierto, que es un animal también autóctono de Argentina, si no me estoy equivocando en lo que digo ahora, que es el de las patitas largas, y tenía ya los bebitos y estaba como ahí defendiéndolos, sí. ¿No? Se ponía enfrente el robot como, ey, fuera de acá, y tenían los bebitos ahí atrás, no, muy bonito todo. Y en la ruta también hemos visto por fin un coatí, sí. Pasa que no lo hemos podido grabar porque fue muy rápido. Íbamos rápido en el bus, sí, pero bueno, lo pudimos ver, era grandote, ¿no? Así que bueno. Y bueno, ya sabemos la razón por la que no pudimos ver tantos coatís ayer. Vamos a ver igualmente si acá podemos cazar alguno, ¿no? Para verlo, pero dicen que es porque las hembras parece que hace unos días recién tuvieron a los bebés. Entonces es por eso que están todas como alejadas, porque están como en su especie de niditos o no sé cómo le llaman a donde los tienen a los bebitos. Entonces por eso es como que no andan muy por acá, muy cerca de la gente. Vamos a ver si al menos algún machito podemos ver por ahí, ¿no? Que ande como dispersado. A ver. Ok, vale. He de decir que por aquí también es muy bonito. La isla esta, que es la que vimos justo ayer, la que hacían la excursión anteriormente y ahora ya no la hacen, que estuvimos justo por ahí abajo en la lancha. Desde esta perspectiva se ve de verdad muy linda. O sea, ves las cataratas, si bien más de lejos, las ves mucho mejor. Es muy bonito este lado también. Y al igual que hoy notamos que está un poco más tranquilo de gente, no podemos parar de ver las filas eternas para sacarse la fotito. O sea, acá tenemos bien la vista a las cataratas y acá como que bajas unas escaleritas para hacerte la buena foto, pero la cola. Wow, gente, para que veáis que estamos en naturaleza pura. No sé si se alcanza a ver, esto es como un escarabajo, pero mirad, o sea, está pillado tal cual por la telaraña y ya súper envuelto, pero aquí nomás, sí se ve, o sea, wow. Ah, mirad, ahí está el barquito este, el que estuvimos justo ayer. Wow, ahora visto así de verdad, normal que nos empapáramos así. Bueno, nos vinimos acá a este mirador donde se puede apreciar de cerca la garganta del diablo y es increíble, tenemos todo el viento acá con el agua que nos estamos empapando y no se puede ver mucho porque se ve muchísima como niebla del mismo agua, pero es increíble, es tremendo. Y no se puede ver muy bien, pero justo en la parte de ahí arriba, no sé, no creo que se alcance a ver, pero estábamos ayer viendo bien la garganta del diablo de cerca, pero bueno, ahora como decimos, otra perspectiva totalmente distinta. Y todo esto que tengo acá atrás es todo lo que le pertenece ya a Brasil, pero está espectacular, la verdad es que se tiene que vivir, o sea, se tiene que estar acá porque la cámara no le va a hacer justicia ni loco.
Y dato curioso a añadir de lo que estábamos contando ayer, los guaraníes no solo se encuentran en los 3 países que comentamos, que eran Paraguay, Argentina y Brasil, sino que estuvimos investigando un poco y parece que también están ubicados en Bolivia y un poquito en Uruguay, así que ojo, son 5 países. De hecho, también estuvimos viendo y el guaraní es hablado por 6,5 millones de personas. Ojo, parece que se dice rápido, pero es como casi un país de Europa. Es más, el guía de hoy nos estuvo comentando que él mismo es descendiente de guaraníes y él también habla guaraní y se ve que es la segunda lengua oficial en Paraguay, o sea, se habla el español y el guaraní como idiomas oficiales. Muy loco. Bien ahí por los guaraníes que supieron mantener su cultura y su identidad. Y también nos estuvieron contando que sobre todo acá en esta parte del sur de Brasil y la provincia de Misiones, como en el norte de la provincia de Misiones, que es donde están obviamente acá las cataratas, hay muchísima descendencia de alemanes, polacos, suizos y ucranianos. Se ve que toda esta inmigración vino por ahí de la mitad del siglo XX por obvias razones, pero parece que se mantuvieron un montón acá y las familias, o sea, se fueron como conservando porque vimos un montón de chicos y chicas así súper altos, rubios, con rasgos así más europeos y la verdad que llama la atención sobre todo por esta parte porque uno se imagina otra cosa, ¿no? Pero no sé, es muy loco, ¿no? Un dato así curioso. Y también el guía nos estuvo contando que hay muchos descendientes también o familias sirio-libanesas y también coreanos y japoneses. Ojo, no sé la verdad mucho qué hacen por esta zona, pero parece que hay mucha comunidad también. Nos contaba que todas las nacionalidades y culturas que se encuentran acá coexisten en completa armonía, está todo súper aceptado y todo el mundo se lleva súper bien, porque también nos decía que hay hasta mezquitas, o sea, es raro pensar en el sur de Brasil y en esta zona que haya esas cosas, pero bueno, hay de todo también y por suerte todos se llevan súper bien. Wow, no, es que os imagináis estar ahí abajo de la catarata donde están esas rocas. O sea, imagínate cómo te daría el agua, ¿no? Es que es la muerte asegurada. Aunque sí, súper loco, vaya, es muy complicado pillarlo bien en cámara, pero hay unos pajaritos que tampoco son muy grandes que se meten ahí en la catarata y se quedan como ahí dentro. Ya vimos unas imágenes ahí que mostraban, pero ¿cómo hacen? O sea, no sé qué exactamente si es que entran para, no sé, comer algo o beber agua, pero son unos pajaritos así chiquitos y se meten ahí nomás, una locura. Y nada, parece que este es el final del recorrido. Por ahí se ve un poco la garganta del diablo. Se ve bonito, pero no se ve tan impactante como del lado argentino. Pero qué loco, o sea, justo por ahí se ve la plataforma, vaya, no sé si la cámara lo va a apreciar, pero donde estuvimos ayer. Y estamos ahora mismo en la plataforma que se veía del otro lado ayer, o sea, es muy loco. Y es como el mismo parque, pero 2 países completamente diferentes, ¿viste? Sí, es muy loco como la diferencia que se puede ver entre uno y otro. O sea, uno piensa que, ay, bueno, no voy de un lado porque ya fui de uno. No, o sea, acá vale la pena hacer los 2 días, los 2 recorridos. Ahora, podemos hablar de el vértigo que da estar aquí arriba, o sea, cuando estás pisando por aquí, wow, de verdad que no apto para vertiginosos, pero nada, es que mirad esto, ¿qué te parece? Es muy bonito, de verdad que me da mucha pena que sea ahora la última vez, por ahora que las vemos, ojalá algún día podamos volver, sinceramente es un lugar que volvería. Ahora, también es cierto que aunque el recorrido de Brasil sea un poquito, bueno, un poquito no, bastante más corto, sí que tienen otras actividades también, por ejemplo, también puedes bajar a la Gran Aventura, lo que estuvimos haciendo ayer, pero se ve que lo hacen como un poco diferente y por lo que nos han dicho, la lancha es como más pequeña y como caben menos personas, pero se aventura más, como que te diviertes más. Claro, que salta más, no sé, porque será como más livianita que en el que estuvimos ayer, así que... Seguro que te mojas igual. Sí, segurísimo eso. Pero nada, el día no acaba acá, todavía nos falta volver al hotel que les vamos a mostrar unas cositas más, ¿no? Para apreciarlo un poquito dónde estamos parando. Bueno, ya de vuelta en el hotel, que estás flipando con estas transiciones, ¿eh? Hay algo que nos olvidamos es decirle cuánto cuestan las entradas para las cataratas, digamos, del lado brasilero. Que en mi caso eran 105 reales y en el caso de los extranjeros, 115. 116 yo. Que bueno, no hay tanta diferencia. No hay mucha diferencia. Creo que era al cambio unos 3.000 pesos extra, o sea que en realidad no es nada, o sea, no es tanto. No sé, para lo que os hemos enseñado, ¿lo veis caro? ¿Lo veis barato? Sí que es cierto que es algo más barato que el de Argentina, pero en sí también es bastante menos cosa. Sí, no sé, cualquier cosa, lo discuten, lo dejan acá abajo en los comentarios. Por lo pronto vamos a disfrutar del hotelito. El hotel se llama Mabu Termas Grand Resort y esto de termas es muy específico porque de verdad hay aguas termales aquí. Sí, o sea, todo el sector de piletas, piscinas que hay acá en el hotel son aguas termales, que ya en la primera noche que vinimos nos metimos y son de calentitas, hermosas. No, de verdad una locura. Y lo lindo es eso, que no tienen cloro, no tienen nada así artificial, digamos.
vamos. No, y no solo eso, sino que primero en el hotel y en las piscinas ya hay como toda una sección también para niños, como una piscinita tipo playa tranqui, pero es que luego el hotel, eso es solo un cuarto, porque el resto es un parque acuático, así que bueno, creo que cierra a las 5, ahora mismo son las 2 más o menos, vamos a ver si podemos disfrutar un poquitín y os vamos mostrando. Vemos que el hotel tiene hasta pistas de vóley, así de vóley y playa, con la arenita y todo de playa. Por ahí también tenemos el minibar. Y mirad eso de ahí también, para los más pequeños está increíble. Y mirad esto, que parece una playita y viste que tiene hasta olas. ¡Ay, está buenísimo esto! No, esto es una pasada, o sea, es como una playa, lo han hecho artificial. Sí. Pero está muy, muy logrado, qué divertido, ¿eh? Bueno, vamos a bañarnos Vamos a probar, un poco. sí. Y bueno, gente, pues esto han sido las cataratas de Iguazú del lado argentino y del lado de Brasil. Y ahora la pregunta del millón, ¿cuáles son las mejores para visitar? Por favor, redoble de tambores. ¿Cuál es el mejor lugar para visitar las cataratas? Para nosotros está claro, el ganador es claramente, como siempre, papá, Argentina. Aunque de decir que el lado de Brasil no está nada mal. No, es lo que comentábamos anteriormente, que en realidad para hacer la experiencia full, lo mejor es hacer los dos lados. O sea, yo creo que no es uno u otro, sino que hay que hacer las dos cosas igual. Obvio que de un lado se ve más, del otro está más cerca, o sea, son experiencias distintas, entonces eso hay que evaluarlo bien también. También hay que evaluar la relación calidad-precio, Sí. porque si bien para un argentino el lado argentino es muchísimo más barato, en realidad para un turista es casi el doble de caro ir del lado argentino que no Sí. del brasilero. Los dos en verdad tienen muchas cosas, tienen la actividad también de la gran aventura. Que eso está totalmente recomendado, de verdad, tienen que hacerlo porque las disfrutas de otra manera, teniéndolas tan cerca, está buenísimo, o sea, no hay palabras. El lado brasilero, si bien está como más bien montado todo el trayecto y demás, al final es muy corto. Sí, se te pasa muy rápido, o sea, al final lo haces en una mañana, ya al mediodía estás listo y es un senderito así cortito, o sea, se ven muy bonitas, no vamos a decir que no, puedes hacer muy buenas fotos, pero hasta ahí. En cambio, el lado argentino lo que tiene es que te pones selva a través, o sea, Sí. tienes que hacer una buena caminata, te ves como más experiencia Exacto. a lo salvaje, ¿viste? Sí, exacto. Además, nosotros coronamos con este hotel que de verdad ha Oh. sido la guinda del pastel. Fue lo mejor, la verdad, tener esto también era como, estamos diciendo, nos falta un día más. Pero nada, acá nos tienen que comentar a ustedes qué lado les gustó más, si ustedes ya visitaron o si les interesaría visitar también, porque como decimos, nosotros enseñamos todo esto para que decidan, pero la verdad que sí que se lo recomendamos 100%. Argentinos y brasileros que estéis viendo esto, tenéis los dos un país hermoso, es increíble, pero bueno, yo estoy un poco coaccionado y yo sí o sí le voy a tirar a Argentina siempre. Y si han llegado hasta este punto, ya saben, se tienen que suscribir ahora mismo en el botoncito de acá abajo si no lo hicieron hasta ahora. Y como siempre decimos, será... Hasta la próxima.